las 8 en punto. Los saluda Jaime Núñez, privilegio enorme poder estar con ustedes a través ahora de la televisión, en Telefórmula, en Sky, en Easy, en Total Play, en Megacable, en Dish y en los distintos sistemas de televisión restringida. ¿Y por qué estamos escuchando los Rolling Stones? Porque un día como hoy, hace ya muchos años, en el 2007, concluían la gira, una de las más taquilleras de la historia. Miles y miles de dólares lograron recaudar, no que digo, millones de dólares lograron recaudar a lo largo de sus diferentes presentaciones y hoy los Rolling Stones nos están acompañando. Vamos a comenzar con un resumen de noticias de lo más relevante que se ha generado en México y en el resto del mundo, y de las imágenes, la lluvia que cayó en el centro del país, cosa importante. Se registró severo caos vial, o también hasta esta hora hay condiciones complicadas de circulación de vehículos en la capital del país, encharcamiento luego de la fuerte lluvia, granizó incluso en diferentes partes del país. Así las imágenes y las consecuencias de lo ocurrido. Alejandro Encina sostiene que la verdad histórica es falsa. Enumera lo que sucedió con los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Se reubicaron en distintos puntos donde están los testimonios, hacia el río Balsas, hacia el pozo de Pueblo Viejo, hacia la mina, hacia Tasco, y mandaron cocinar a 10 de los estudiantes, e incluso hay la información corroborada también con llamadas al teléfono de emergencia 089, donde se acredita que presuntamente 6 de los estudiantes de los 43 desaparecidos estuvieron retenidos durante varios días y con vida en lo que llaman la bodega vieja, y de ahí fueron entregados al coronel, como vienen los testimonios, quien se hizo cargo de estos muchachos. Esta tarde se realizó la marcha que recuerda y exige una voz de justicia para los 43 desaparecidos por parte de familiares, padres, amigos. Llegaron al hemiciclo a Juárez, dieron su posicionamiento sobre el informe del Gobierno de México y la detención de Jesús Murillo Caram. Señalan que quieren pruebas de que fue lo que pasó con sus hijos. La exigencia principal: ¿quién los mató y en dónde están? El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el segundo spot rumbo a su cuarto informe de gobierno. Destaca el trabajo de la IFA y todo lo que se ha realizado en torno a este tipo de labores de infraestructura. Pío López Obrador, hermano del presidente, entregó de manera voluntaria la copia de la carpeta de investigación en su contra al INE, la cual había sido solicitada por la Fiscalía, pero esta había sido negada. Hoy fue el turno de Marcelo Ebrard de participar en la plenaria de los diputados de Morena en San Lázaro. Lo recibieron con el grito de "Presidente, presidente". Luego de casi 10 horas fue retirado el bloqueo de transportistas. En la México-Pachuca demandan justicia. Asesinaron el día de ayer a uno de sus compañeros en un presunto asalto. Otros dicen que fue extorsión o cobro de piso. Y los mineros, lo que ocurre, la exigencia de los familiares y lo que respondió hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. No va a suceder lo de pasta de concho que se decretó, que no había ya ninguna posibilidad de recuperar a los mineros. Nosotros no, ahí vamos a estar. Sí, pero eso no es ahora lo más importante. Ahora lo más importante es el rescate. Desde luego que hay una indemnización, pero eso no es el tema. Las dos cosas. Sí, pero eso ya es politiquería. Bueno, es lo que responde el presidente López Obrador. Vamos a la pausa, es muy breve y regresamos ya con el detalle de toda la información. 8 de la noche, 5 minutos, regresamos. Tengo en un tuit, hoy conocimos información importante directamente desde Nuevo León. Ha llovido fuerte, lo que es la vida, ¿no? Hace 3 semanas, un mes, estaban secos, no tenían una sola gota de agua de lluvia. Y ahora, en estas últimas horas, ha llovido durísimo. Y hubo una nota muy desagradable y muy lamentable de una persona que fue arrastrada junto con su vehículo y murió. Esta persona es familiar cercano de quien fuera el gobernador de la entidad y quien hoy tiene un proceso judicial, Jaime Rodríguez el Bronco. Y leo un tuit que subió a sus redes sociales y que veíamos en pantalla. Jaime Rodríguez el Bronco, la dirección oficial del exgobernador, dice: "Buen viaje, Hernán. Yo cuidaré de tus críos y seguiré tus planes.
Gracias por haber estado a cargo de casi todo estos últimos meses. Lo hiciste increíble. Dios te reciba alegre. No te preocupes, me encargaré de cuidar a tu familia. Cuídanos desde donde ahora estás. Descansa en paz. Y ahí se ve a su sobrino, Hernán. Ahí se ve al Bronco cuando recibe su carta de que ganó las elecciones allá por parte del Instituto Electoral del Estado. Hoy, Hernán, nos enteramos que fue la persona que murió allá en el norte de la República Mexicana. Pues un abrazo solidario a quien fuera gobernador de la entidad, Jaime Rodríguez Calderón, y a toda su familia. Sara Pablo, te encuentras en la gira del presidente López Obrador, está en el sureste. Una gira hoy sí muy dispar, mi querida Sara. Va a estar en el sureste, va a estar en otra región y va a ir también para el norte. ¿Cómo te va, Sara? Qué gusto, buenas noches. Igualmente, Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues sí, tratando de seguir al presidente con la colaboración también de algunos compañeros corresponsales, de Laura Brujes, reportera también de Grupo Fórmula, porque sí está complicada la gira del presidente. Se va a reunir con trabajadores electricistas de 6 regiones del país, y él en algunos tramos, como el día de hoy ya ocurrió, utiliza vuelo militar, entonces pues imposible seguirle así el paso a una sola persona. Hoy por lo pronto estuvo por la mañana en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a mediodía. Ahí pidió hacer patria y aplicarse para lograr ampliar la red de internet en todo el país. De eso va la gira de este fin de semana. Funcionarios recordaron también que así como en su momento fue la Comisión Federal de Electricidad la dependencia encargada de llevar la luz a casi todos los hogares del territorio nacional, pues ahora, dijo el presidente, México los necesita y les pide su apoyo para brindar el servicio de telecomunicaciones. Y es que apuntó, las empresas solo se ocupan de las ciudades donde el negocio es redituable, dejando de lado comunidades apartadas y con menor cantidad de habitantes. El presidente reconoció que el acceso a la información a este tema de las telecomunicaciones, sobre todo, pues es muy valioso, y se trata de una revolución en el que se cuente con internet y con telefonía celular. Pedirles que nos apliquemos, que son 2.800 antenas, pero si avanzamos rápido, porque lo que más nos está ahora acicateando, apurando, es el tiempo. Pero si se avanza rápido y se nos van quedando otras y tenemos tiempo, vámonos a que sean más las antenas, porque con estas antenas y con otras que ya están funcionando y con la fibra óptica, pues calculamos que vamos a llegar al 82% de la población. Pero yo quiero que sea 100%. Y bueno, pues el director de Internet para Todos de la CFE señaló que se trata de un momento histórico en el que los trabajadores electricistas van a conectar nuevamente al país, como se hizo hace casi 52 años. Particularmente bromista hoy, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, se refirió a las áreas de donde provenían estos 660 trabajadores presentes, de distribución, de construcción y hasta algunos a quienes llamó colados. Esto dijo. También tenemos otros colados, señor presidente, no los pudimos detener. Son el grupo representantes de suministro básico. Suministro básico, señor presidente, se distingue porque andan con corbatita, camisa, saquito, frente a los mugrosos de este lado que se suben y se bajan. Pero también los dejamos venir. ¿Sabe usted por qué, presidente? Porque son los encargados de cobrar. El presupuesto de la CFE lo cobran ellos y nos sirven un poquito para hacer nuestras áreas. Y bueno, pues Jaime, decirte que el presidente López Obrador estuvo después en Veracruz, el día de mañana estará en el Estado de México, más tarde en Bahía de Banderas, para el domingo estará en Mazatlán,
Sinaloa, y posteriormente estará en Pesquería en el estado de Nuevo León. Bueno, pues veremos si sí está intensa la gira y bueno, pues sí, como bien lo comentas, querida Sara, van a tener que hacerla en 2 etapas, al menos los compañeros de la prensa, porque sí está rudo moverse o desplazarse de norte a sur con medios tradicionales, ¿no? O líneas aéreas comerciales, porque luego no encuentras boletos, es bien difícil, así que mejor hacerlo en 2 partes, mi querida Sara. Pues sí, sobre todo que no existen, ¿no? Los medios para la conectividad. O sea, básicamente si no existen, para llegar, por ejemplo, mañana sí vamos al Estado de México, después para irse a Puerto Vallarta y después a Bahía de Banderas, en fin, sí está complicado, y el presidente pues dijo que va a ser mixta, a pesar de que esté enfermo, dijo que va a ser mixta esta gira, va a usar vuelos comerciales, pero también algunos vuelos militares, porque no hay otra manera. Sí, no hay otra opción. Gracias, Sara, cuídate, buen viaje y que te sea leve. ¿Mañana nos enlazamos? Claro que sí, Jaime. Bueno, conste, ¿eh? Ya quedaste. Órale, beso. Adiós a mi compañera Sara Pablo. Buenas noches. Ya a dormir temprano entonces, Sarita, porque mañana nosotros empezamos muy tempranito, a las 7, por esa misma pantalla y por la 103.3 de FM 970 de AM. Moisés Santiago, reportero de la región Coahuila para Grupo Fórmula. Pues lo que ayer dijo Laura Velázquez, lo que causó pues mucha enojo, primero, indignación, segundo, y ahora pues no se sabe cuál es la posición que deben tener los familiares de quienes exigen, primero, rescaten a los mineros, que hoy ya cumplen más de 3 semanas de estar bajo tierra, y ayer la declaración de que esto va a tardar de 6 a 11 meses, pues hoy también fue motivo de plática en la mañanera. Qué gusto saludarte, Moisés, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Jaime? Muy buenas noches. Pues sí, efectivamente, como lo comentas, la situación es desoladora, hay un panorama triste, de angustia. Vemos cómo el campamento que estaba al exterior de este pozo del Pinabete, pues ahora luce totalmente desolado. Ahí tenemos un video, Jaime, que alcanza a percibir cómo estaba toda esa área que se encuentra ahora vacía prácticamente. Pues había tiendas de campaña donde las familias estaban esperando una noticia durante las noches, pernoctando, esperando que amaneciera para que se les informara lo que estaba ocurriendo, lo que estaba sucediendo. Ahora está totalmente vacío, solamente permanecen 2 familias ahí en las carpas que se alcanzan a ver, en los toldos que están ahí, permanecen solamente ahí a la espera de lo que pudiera pasar en los próximos días, en los próximos meses, porque ya esto se ha prolongado a meses, 6 meses hasta 11 meses, según lo que dicen las autoridades, y lamentablemente no existe un rescate. Se habla de un rescate fallido, algo que simplemente se les ilusionó y finalmente se les señaló que nada se podía hacer, y ahora pues prácticamente hay una total desolación por parte de las familias. Tristeza, lágrima y dolor es lo que se ve y se alcanza a percibir entre ellos, Jaime. Sí, indignación, tristeza y no saber qué es lo que va a ocurrir, Moisés. ¿Hay alguna declaración de estas últimas horas? Escuchaba a mi compañera Azucena Uresti hace unos minutos platicar con una de las familiares de los mineros. Yo hablé con una de las hermanas también de uno de los mineros y no tenían claro de lo que va a suceder. Y bueno, pues ahora también están entre la espada y la pared, porque si deciden ellos o toman una decisión, les van a llevar la responsabilidad de que decidieron ellos que se vaya de 6 a 11 meses a hacer estos tajos como se mencionan. Lo que ellos quieren es certeza y que rescaten lo antes posible a los mineros. Así es, Jaime, en realidad no hay una certeza completa, porque se habla de hacer tajos, se habla de hacer un inclinado, un vertical, pero no se dice dónde va a ser, no se dice cómo se va a hacer, ni siquiera existe un plano o una forma definida o quiénes estarán a cargo de estos trabajos. No existe todavía la información, así que es una total incertidumbre hasta este momento. Total incertidumbre, bien lo comentas, Moisés. Vamos a estar muy al pendiente, por supuesto, y atentos con lo que vaya a suceder con el rescate de estos mineros que ya cumplen 3 semanas, más de 3 semanas, y nada que se sabe. Gracias, Moisés, cuídate mucho, muy buenas noches. Gracias, estaremos pendientes para ver qué sucede, Jaime. Buenas noches. Gracias, cuídate mucho. Y otro de los temas que también hemos hablado, ayer nosotros realizamos una mesa juntos a las 5 de la tarde, lo que está sucediendo en torno a pues lo que viene en la discusión de la prisión preventiva oficiosa.
las visiones que se tienen. Ayer platicamos con María Morera, incluso platicamos con el senador de la República, Miguel Ángel Mancera, con algunos otros especialistas en torno a esto. Está en la línea telefónica, me da mucho gusto poder recibir a Sergio López Ayón. Él es profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, experto en estos temas y en esta discusión que se traslada, iba a ser el día de ayer. Sergio se mueve por decisión de la propia Suprema Corte para el próximo lunes 5 de septiembre. Sergio, ¿qué decir de lo que está sucediendo hoy en México? ¿Se abusa o no se abusa de la figura de la prisión preventiva oficiosa? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches al auditorio. Pues sí, en mi opinión se abusa y es un problema que no hemos venido, o más bien que hemos venido denunciando desde hace muchísimo tiempo. No es un fenómeno de estos años, es algo que tiene por lo menos una década. Tanto el arraigo como la prisión preventiva oficiosa nos parece que tienen problemas tanto de constitucionalidad como de operación. Me explico. Sí. Cuando tiene un catálogo de delitos que implican que basta que te vinculen a proceso por ese delito para que vayas en automático a prisión, lo que ha generado es incentivos para que las procuradurías no desarrollen cabalmente su trabajo, para que las policías culpen o inculpen a personas de delitos como delincuencia organizada u otros, y esas personas se puedan quedar en prisión preventiva oficiosa durante años. Literalmente estamos hablando de varios, 4, 5, 6 años sin sentencia, y en muchas ocasiones esas personas salen en libertad por esta concepción de que todo delito merece cárcel y que la prisión es un mecanismo de contención de la violencia y de la injusticia y de la impunidad. La prisión preventiva es una institución que tiene sentido cuando el juez tiene la obligación de revisar el caso, cuando el Ministerio Público o el fiscal tiene posibilidad de argumentar por qué cierta persona debe de quedarse en prisión preventiva, y permitiría que un juez hiciera la determinación que procediera a partir de una lógica contradictoria, que es la propia del proceso penal acusatorio que tenemos. En lugar de eso, lo que tenemos es un mecanismo en el que, como no hago la investigación bien, acuso de un delito de prisión preventiva oficiosa, y esa persona en automático y sin considerar las circunstancias tiene que quedarse en prisión. Sí. Y los datos que tenemos es que la mayor parte de personas que están en esta hipótesis son personas pobres por delitos menores a las que se les sembró droga o se les sembró un arma de fuego prohibida o alguna otra situación, o se les acusa de delincuencia organizada y se quedan por años en la cárcel cuando al final del día salen sin poder ser inculpados adecuadamente. Sergio, mucho se habla de las fiscalías. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo de lo que ocurrió el día de ayer cuando nos enteramos, o en estos últimos días, de la prisión que obtuvo el Ministerio Público contra de Jesús Murillo Caram. Parece mentira que el Ministerio Público argumenta que requiere, ellos pedían 6 meses, les otorgaron 3, para seguir investigando y llevando mayores elementos para poder justificar la cárcel. También las fiscalías, esa independencia de las fiscalías, ahí hay un grave fallo, ¿no, Sergio? No están trabajando ni acuden a que se hagan pronta y rápidamente las investigaciones para que la gente no esté en cárcel, mientras ellos se hacen de pruebas para poder justificar lo que te están acusando o de lo que están acusando a una persona. Tienes toda la razón, y qué bueno que lo mencionas. Parte del problema es que estamos viendo el problema de la prisión preventiva como si fuera un islote. En realidad, la explicación de por qué tenemos un problema con la prisión preventiva tiene que ver con el mal funcionamiento de todo el sistema de impartición de justicia y de procuración de justicia. Me explico.
Cuando las fiscalías no tienen condiciones para realizar buenas investigaciones, cuando no queda claro cuál es la relación de la policía con los fiscales, cuando los fiscales tienen incentivos para llevar gente a prisión para cumplir con estadísticas, cuando los jueces no tienen condiciones para ejecutar su función de controlar la averiguación. Todo este conjunto de condiciones es lo que nos genera esta situación, que uno se encuentra en ella es dramática. Y sobre todo, voy a tratar de ser muy rápido y muy didáctico. Uh-huh. ¿Cuál es la lógica del sistema acusatorio? Cuando yo tengo la noticia de un hecho delictivo y tengo un presunto responsable, subrayo presunto responsable, y tengo algunos elementos que hagan probable que esa persona cometió el delito, la puedo vincular a proceso. Pero ojo, la vinculación a proceso no implica la culpabilidad de esa persona. Implica que se inicia el proceso de investigación del delito bajo la supervisión de un juez de control, que es el que determina si las actuaciones del Ministerio Público y la policía se hacen adecuadamente. Y cuando se integra todo ese expediente y se analiza si hay medidas alternativas, se analiza si hay manera de reparar el daño a las víctimas, se pueden encontrar mecanismos para apresurar las decisiones judiciales, y no necesariamente todo delito conduce a la cárcel. Uh-huh. Este es un elemento muy importante en la concepción de un sistema acusatorio. Como dice la Constitución, se pone al centro a las víctimas y lo más importante es la reparación del daño. Y en algunos casos, sin duda hay casos que lo ameritan, podría haber pena de prisión. Pero seguimos teniendo en México una cultura de la cárcel. Seguimos juzgando y que el juicio primario, la acusación, es suficiente gracias a la prisión preventiva oficiosa para llevar a las gentes a la cárcel, aunque no se haya probado la culpabilidad. Uh-huh. Y aquí no se nos debe olvidar el principio de presunción de inocencia. A mucha gente le molesta, le incomoda la idea de la presunción de inocencia hasta que un día le toca ser víctima de una extorsión judicial o policíaca, o de una extorsión ministerial. Uh-huh. La presunción de inocencia es la protección más importante que tenemos los ciudadanos, que cuando el Estado va a ejercer su fuerza coactiva, va a ejercer la violencia legítima para castigar un delito, lo va a hacer en el marco de la ley, bajo los principios del debido proceso, y lo va a hacer adecuadamente, no va a ser un ejercicio de autoridad. Ejemplo, el caso de Murillo, claro, donde claramente hay una racional político para mantenerlo en prisión, cuando por muchas razones el señor, aún suponiendo que estuviera vinculado al proceso, vamos a suponer que eso tuviera algún sentido, podría estar en condiciones distintas, porque no amerita la prisión preventiva oficiosa. Oye, para entender también, estamos platicando con Sergio López Ayón, él es profesor e investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Para entender también bien el concepto de lo que se va a discutir el próximo 5, que se iba a discutir ayer, pero que se pasa para el 5 de septiembre. La tesis del ministro Luis María Aguilar y lo que también propone la ministra Norma Piña sobre un caso en particular de un personaje, me parece, de la Unión Tepito. ¿Qué importancia tienen los dos y cuál es el relevante para lo que viene en el futuro jurídico de la prisión preventiva oficiosa? Los dos son relevantes. Se trata, primero es una acción inconstitucional, el segundo es un amparo que de la ministra Piña, uh-huh, porque es difícil de explicar, pero lo que van a hacer es decir que van a reconocer que la prisión preventiva oficiosa viola estándares tanto interamericanos como de la propia Constitución mexicana. Entiendo. Porque hay un principio pro homine, es decir, la interpretación más favorable, y hay un principio de presunción de inocencia, y que interpretados de manera conjunta
más los estándares interamericanos que claramente prohíben la prisión preventiva oficiosa y que son norma constitucional por efecto de la reforma constitucional de 2011, te genera un resultado de interpretación en que la prisión preventiva oficiosa, no la prisión preventiva en general, la prisión preventiva oficiosa, digamos, sería inaplicable para efectos de los jueces en todo el país. Entiendo. Eso es lo que está. O sea, el efecto neto es que desaparecería la prisión preventiva oficiosa. ¿Y se tienen los 8 votos, Sergio? ¿Considera que se tienen los 8 votos? Que creo que es el piso para que pueda esto tener validez. Así es. Yo quiero pensar que sí. A pesar de lo que ha dicho el secretario de Gobernación ayer y lo que ha señalado el propio presidente y lo que se ha señalado por parte de quienes apoyan esta tesis de la prisión preventiva oficiosa. Vamos a ver, digamos, la entereza de los ministros y su congruencia con su interpretación y su visión de la Constitución. O sea que está también en juego, más allá de la prisión preventiva, hay algo muy importante en juego dentro de la propia Suprema Corte. Con matices, porque el ministro Pardo, por ejemplo, consistentemente ha considerado que la prisión preventiva oficiosa tiene una interpretación que le da cabida, es decir, y no lo hace por razones políticas, lo hace porque tiene esa convicción. Entiendo. Vamos a ver en la discusión cómo se genera. Ahora hay varias ministras, varios ministros que no sabemos cómo van a votar. Ahí sí va a ser muy importante poder escucharlos en el debate que tengan el lunes y ver cómo se va a decantar el asunto. Yo esperaría que este asunto tuviera los 8 votos y que México volviera a una regularidad institucional que es el estándar que priva en muchos países, no solo porque fuera inconstitucional, sino porque obligaría a una revisión completa de la manera en que opera la justicia en este país, y todos sabemos que opera mal y muy mal. Híjole, Sergio, pues vamos a estar muy al pendiente y sin duda vamos a regresar contigo tan pronto sepamos cuál es la decisión que se toma en la Suprema Corte de Justicia. Oye, Sergio, y ayer que platicaba rápidamente, en un minuto, que platicaba con Miguel Ángel Mancera, el senador de la República, que fue procurador de esta ciudad, jefe de gobierno del Distrito Federal, él también decía... Y uno de los promotores. Y ojo... Y uno de los promotores. Y uno de los promotores, como bien lo comentas, pero él nos decía, ojo, también hay que ver qué pasa con la figura del testigo protegido, que también se ha abusado de ella. Sí, el caso Murillo es otra vez el ejemplo. Es decir, hasta donde se alcanzo a entender, no hemos visto los expedientes, bastó la declaración del mismo testigo que dijo que en esa junta estuvo Murillo y García Harfuch para darle valor pleno a esa declaración y asumir que hubo esa reunión donde se definió la verdad histórica. ¿Y qué decir, no? ¿Sí? Es el mismo testigo que puso a García Harfuch en esa reunión y él ya lo desmintió. Sí. Cuando yo tengo un testigo protegido, sus dichos tienen que ser verificados, tienen que ser revisados con otros elementos que permitan consolidar la hipótesis que se está trabajando. Pues no me parece que haya sucedido en el caso de Murillo. Entonces, la misma declaración sirve para condenar a uno y para no condenar a otras personas. Me parece por lo menos curioso. Bueno, Sergio, gracias por estos minutos. Cuídate mucho, que tengas muy buena noche y excelente fin de semana. Gracias a ti, hasta luego. Hasta pronto, Sergio López Ayllón, él es el investigador del CIDE y, bueno, por supuesto, buen amigo de este espacio informativo y un experto en todos los temas jurídicos. Vamos a la pausa, 8:35, regresamos. Hablábamos de los Rolling Stones, en el bloque anterior le decía que vi un comercial en la televisión norteamericana que me encantó y voy a pedirle a la producción que lo pongamos, porque trae música de los Rolling Stones. Eduardo Campos, te saludo, qué gusto saber de ti, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Mi querido Jaime, muy buenas noches, un saludo a ti y otro a Leonardo donde se encuentre. Leonardo está descansando porque va a ser su cumpleaños, hay que felicitarlo la próxima semana. El Doc está celebrando y la va a tomar en grande, porque cumple 60 años y bueno, ya sabrás.
la va a pasar en grande. Oye, mi querido Eduardo, ¿que no la va a pasar en grande es Trump? Todo lo que le encontraron que no le deben haber encontrado, querido amigo. No, tienes toda la razón. Rápidamente, para dar un contexto, recordemos que cuando se fue Trump, un año después de haberse ido, pues se acordó que traía unos archivos que no debió de haber sacado de la Casa Blanca. Entregó parte de ellos, pero de parte del Departamento de Justicia había la sospecha de que se había quedado todavía con mayores documentos. Y bueno, se ordenó a principios de este mes que se hiciera un cateo y se sacaron precisamente en aquella ocasión de su casa de Mar-a-Lago allá en la Florida 15 cajas, grandes cajas. Vimos las fotografías de cómo fue todo ese proceso y todo, algunos videos, y hoy se conoció el affidavit, todo el documento que narra, son 38 páginas que narran qué fue lo que contienen estos 15 cajas. Y bueno, se encontraron cosas muy interesantes en esto, mi querido Jaime. Hay 184 documentos únicos clasificados. Se encontraron todavía 67 folders más clasificados como confidenciales. Bueno, si esto no fuera poco, hubieron 92 folders más clasificados como información secreta. Y lo más delicado de todo esto es que se encontraron 25 archivos más clasificados con información top secret. Información que se presume es de carácter militar e incluso tiene información de tipo nuclear, tanto para los aparatos de las armas nucleares, la localización y los posibles destinos que tuvieran. Entonces, realmente está muy delicada la situación para Donald Trump, pero por si no fuera todavía poco, todo esto que se lo encontró. Dentro de estos archivos hubo información, hay tres sellos que vienen, tres distintos tipos de sellos que vienen en estos documentos, Jaime, y narran lo siguiente. Por ejemplo, hay uno que dice Command Control System, y esto señala que la CIA lo utiliza y lo pone para cuando existe la sospecha de que haya espionaje. Imagínate que se está sospechando ya que dentro de estos archivos, no se dijo cuáles, estaban, por ejemplo, de los 92 secretos, que tengan sospecha de que fueron pues espiados. La información de ahí trascendió y pues vete a saber dónde está. Hay otro sello que dice No Phone. Esto se relaciona a que la información no debe ser compartida y mucho menos con los extranjeros. Pero hay un tercer sello que tienen estos documentos, algunos de ellos, que es también el más delicado, que es el sello FISA, que viene incluso de color rojo este sello, y donde dice que programas de inteligencia estadounidense clasificados de alta seguridad fueron encontrados ahí. Entonces, hoy todo lo que se encontró, todo lo que se supo que se encontró a principios de mes en Mar-a-Lago, está marcando la posible ruta para que Donald Trump, incluso, me atrevo a adelantarte, Jaime, que puede ir en algún momento a la cárcel, porque 3 son los grandes delitos por los que se le está acusando en esta situación. Una es la destrucción, alteración o falsificación de registros de investigación federal. Otra es ocultamiento, mutilación o incluso eliminación de registros. Y un tercer delito por el que se le está acusando, todos ellos de carácter federal, es la recuperación, transmisión o pérdida de información de defensa. Esto pues lo relacionan directamente con posibles actividades de espionaje. Entonces la situación, Jaime, como lo ves, es muy delicada para Donald Trump. ¿Y qué consecuencias puede tener, Eduardo? Perdóname. ¿Y qué consecuencias puede tener? Puede tener esto de que él se ha encontrado culpable de haber sustraído esta información y sobre todo de haber resguardado o presuntamente almacenado información de carácter clasificada. Incluso déjame decirte que cuando hablamos de estos 25 expedientes top secret que fueron encontrados, se habla de que menos de 20 personas en el gobierno de Estados Unidos conocen esta información. Entonces, imagínate tú que estas cajas estaban almacenadas en una bodega que tenía dentro de su casa en Mar-a-Lago, donde pudieron haber sido objeto de humedad, pudieron haber sido objeto de robo de parte de alguien, pudieron haber sido objeto de parte de roedores que
pudieron haber roto estas cajas. Y todo, o de enemigos de Estados Unidos. Entonces, pues imagínate, pudieron haber entrado exclusivamente a sustraer esas cajas. Claro. Entonces, la situación es muy delicada y puede llevar, me puedo aventurar a decirte que esto puede ser el final de Donald Trump. No creo que vaya a, si esto sigue por este rumbo, no va a lanzarse a un segundo periodo y posiblemente incluso puede llegar a la cárcel. Pues Eduardo, gracias. Vamos a estar muy al pendiente y seguramente la próxima semana nuevamente haremos escala contigo. Cuídate, que tengas excelente fin de semana. Igualmente, gracias, un abrazo y saludos a todos. Hasta pronto, las 8:46. Mañana habrá una marcha. Siguen las marchas, sigue la protesta y la exigencia de tratamientos oncológicos para menores de edad. A pesar de lo que ha dicho el gobierno de la República, a pesar de lo que acaba de decir Juan Ferrer, el titular del INSABE, hace no muchos días, en la Cámara de Diputados, en esta reunión de trabajo, sobre el abasto de medicamentos, la compra de medicamentos de aquí a lo que resta del año, lo que viene para octubre, que ya se tendrían prácticamente compradas las fórmulas y todas las claves para el 2023-2024. Pero mañana, nuevamente, a las calles. Así lo llaman y así lo piden activistas por los derechos de las niñas y los niños. Andrea Rocha, estás en la línea telefónica y veo que cada vez se suman más y más asociaciones civiles. Qué gusto, Andrea, saludarte. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Muchas gracias por el espacio y un saludo a todo tu auditorio. Dinos qué va a ocurrir el día de mañana, a quién levantan la voz, de dónde a dónde marcharán y qué les dicen las autoridades. Mira, quiero decirte que el día de mañana realizaremos una caravana por la salud. Partiremos nosotros a las 11 de la mañana. Esta caravana va del Auditorio Nacional e iremos rumbo a Palacio Nacional para exigirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que nos garantice el abasto de medicamentos. Jaime, ya son 4 años y ya se me hace de verdad una burla, una negligencia de parte de estas autoridades, y lo más lamentable es que nada más obtenemos de ellos promesas, pero pues los medicamentos no llegan. Y lo más grave de esto es que se están perdiendo vidas de niñas, de niños, de pacientes, porque también hay adultos mayores que están perdiendo la vida derivado de que no encuentran quimioterapia. Se nos van a unir pacientes con cáncer de mama que vienen de Michoacán y que son madres solteras y que me dicen, abogada, no queremos perder la vida. Nosotros, nuestros hijos dependen de nosotras. ¿Quién va a cuidar de mi hijo si yo ya no estoy? Entonces, de verdad que son testimonios reales. Y bueno, mañana llegando a Palacio Nacional, los papás darán un pequeño mensaje, le contarán a todas las personas que nos acompañen, pues esta lucha de 4 años de desabasto, qué es lo que han tenido, qué es lo que han vivido. Quiero decirte que no solo es el desabasto de medicamentos, también en ocasiones les han negado estudios. No es posible que a veces ni una biopsia les quieran realizar. Hay una señora del Hospital Siglo XXI que su pequeña ya está en vigilancia, pero requiere de que cada mes le realicen una biopsia. Y quiero decirte que fue apenas al siglo XXI y le comentaron que el aparato no servía y que pues regresara hasta que el IMSS mandara el presupuesto para reparar. Como si el cáncer volviera a aparecer y derivó de esta negligencia, pues imagínate, si ya no te realizas tus estudios, pues nadie puede saber. Hoy lo escuchaba, Andrea, en el espacio de Ciro Gómez Leiva, algunos testimonios de mamás o personas que decían que la máquina para hacer la radiología o estos tratamientos que son muy especializados, escáneres, todo lo que está alrededor de las tomografías, que pues que no están, o que sí están, pero que están muy saturados y que tienen que ir en 2, 3, 6 meses. Y como tú bien lo comentas, como si la enfermedad tuviera este stand-by, se detuviera en su avance para que burocráticamente hablando pudiera regresar cuando ellos decidan. Así es completamente. Nosotros de hecho ya detallamos una lista de algunas quimioterapias que nos han reportado en las clínicas, como el ribociclib, el metrotexate, la ciclofosfamida, el trastuzumab, que es una vacuna para pacientes con cáncer de mama. Quiero decirte que también a la caravana se nos unen pequeñitos con el trastorno por el déficit de atención con hiperactividad, a quienes les han negado el Concerta y la sertralina. Entonces mañana se llama Caravana por la Salud, porque pues van a venir muchos pacientes que están viviendo el desabasto, porque el desabasto es generalizado, Jaime. Claro.
Es muy lamentable decirte que esta administración desmanteló todo el sistema de salud y lo peor del caso es que no han hecho nada y no quieren hacer nada por solucionar el problema y pues de hecho hoy el presidente mencionó en su mañanera que nos va a recibir el secretario de Salud. A lo que yo te puedo decir es que pues, ojalá y sea un diálogo serio y no de falsas promesas porque pues uno ya está cansado. Andrea, déjanos regresar contigo el próximo lunes si tuvieron suerte, platicar y ver qué fue lo que ocurrió, si es el caso de la reunión con el secretario y qué respuesta obtuvieron de lo del día de mañana. Claro que sí, Jaime, muchísimas gracias por el espacio y por darle seguimiento a este tema. Recuérdanos de qué hora y en dónde será la convocatoria. Claro que sí, mañana los esperamos, invitamos a toda la ciudadanía que se solidarice con los padres y las madres de niños con cáncer, con los pacientes y que nos acompañen. A las 11 de la mañana partiremos del Auditorio Nacional rumbo a Palacio Nacional, donde realizaremos una parada simbólica. Gracias, Andrea, éxito, cuídate mucho. Muchísimas gracias, Jaime, buenas noches. Hasta pronto, Andrea, que estés muy bien. Ella es activista, es abogada, especialista en estos temas y créanme, si hay alguien que le entiende, es la propia Andrea que acabamos de escuchar. Y ya en la recta final de este espacio informativo, en estos últimos minutos, le doy la bienvenida a Rosalba Mejía Albarrán. Ella es subdirectora del Museo de las Constituciones y es que la UNAM presenta la exposición Mafalda, miradas a lo femenino. Mafalda, uno de estos grandes personajes del sur del continente, querida Rosalba, qué gusto saludarle. Muy buenas noches ya. Hola, buenas noches, Jaime, muchas gracias por el espacio. ¿Qué características va a tener esta exposición, lo que se va a presentar? Pues es una exposición que de hecho ya inauguramos el viernes pasado y en esta exposición lo que pretendemos es pues provocar la reflexión y la revisión de los papeles que juegan hombres y mujeres en una sociedad en la que desafortunadamente existen muchos temas de violencia de género y precisamente traemos a Mafalda porque es esta niña crítica ya de por sí. Y eso nos motivó a tomarla como un símbolo, como un punto de partida para hacer que la gente reflexione sobre las desigualdades de género, sobre estas brechas de desigualdad que develan pues la discriminación que hay hacia niñas, jóvenes y mujeres, y que empieza en los entornos más cotidianos, en el hogar, en la escuela, en el trabajo. Entonces, la exposición pretende eso, provocar la reflexión a través de 18 viñetas comentadas. Tuvimos la fortuna de contar con una curaduría invitada, con la maestra Mireya del Pino Pacheco, que es directora de Estudios y Políticas Públicas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, quien nos aportó el dato duro de las pues lamentables estadísticas de la situación de violencia y discriminación contra las mujeres en México. Claro. Entonces, esta exposición está distribuida en 3 núcleos temáticos. En el primero, vemos a Mafalda con una mirada hacia su hogar, lo que hace su mamá, muy crítica con su mamá. Este primer tema nos lleva a un segundo en el que analizamos los roles y papeles de género a través de la convivencia de Mafalda con sus amiguitos, con Susanita, con Manolito, con Felipe. Y en un tercer módulo pues entramos a poner el dedo en la llaga sobre lo que considera lo masculino, ¿no? Ver cuáles son esos roles o estereotipos que, como sabes, pues son asignados social y culturalmente y que dañan o han dañado las percepciones sobre lo que es la mujer, sobre lo que debería ser, ¿no? Entre comillas, y que son la base para estas desigualdades y estas acciones de discriminación. Y el museo el lugar es emblemático y es hermoso, 400 años de historia el edificio. Ahí estuvo el legislativo, me parece, ahí en la calle del Carmen, ¿verdad? En el centro. Así es, los invito a que nos visiten. Es un lugar que en efecto tiene 400 años de historia. Han pasado muchas cosas en ese edificio, pues está ubicado en la calle del Carmen, esquina San Ildefonso, en el centro histórico. Pues rápidamente te comento que fue el primer colegio fundado por la Orden Jesuita en la Nueva España. Recién independizados, ahí juró Iturbide, nuestro primer emperador, y luego se instalaba el primer Congreso Constituyente y el segundo. Ahí se promulgó la Constitución del 24.
y tenemos los primeros murales de este llamado movimiento muralista mexicano. Entonces, además de ver la exposición de Mafalda, van a tener un recorrido muy interesante. Pues ahí está. Un edificio lleno de historias. Si no tienen plan para el fin de semana, esta puede ser una gran alternativa. Rosalba Mejía Albarrán, subdirectora del Museo de las Constituciones, gracias y éxito. Cuídate mucho. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta pronto. Y así es como llegamos al final de este espacio informativo. Los invitamos a que mañana nos acompañen en esa pantalla de Telefórmula a las 7 de la mañana, sábado y domingo, y en la 103.3 de FM y 970. El lunes aquí a las 8 de la noche y a las 7 también en la radio.